En este problema, daremos el gráfico de una función cuadrática y pidemos encontrar todas las características clave. Primero queremos comenzar encontrando el dominio de la función. Recuerda que el dominio es un conjunto de todos los posibles x valores o entradas. Y como el eje x es el eje horizontal aquí, aviso cómo. Bien podemos ver que el gráfico se mueve muy rápidamente. También se mueve para siempre y para siempre, sin agujeros o descansos. Y por lo tanto, si proyectamos este gráfico en el eje X, se movería a la izquierda para siempre, y se movería a la derecha para siempre, y por lo tanto el dominio sería todos los números reales, que es un dominio para todas las funciones cuadráticas. Podemos expresar esta varias maneras. Usando la notación de intervalo tenemos el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo. Por supuesto, también podríamos decir que x es mayor que el infinito negativo y menos que el infinito positivo. Estos dos son equivalentes. La gama es un conjunto de todos los valores posibles, y desde que los valores y corren a lo largo del eje vertical podemos pensar en proyectar esto en el eje, y o avisar como el punto más bajo de este gráfico está en el vértex, donde el valor y es -4. Y luego a partir de -4 los valores se aumentarán sin límite, por lo tanto, la gama sería el intervalo del -4 al infinito, cerrado el -4 porque incluye -4. Tan otra vez utilizando la notación de intervalo podemos decir el intervalo que está cerrado en -4 al infinito positivo. Donde utilizamos desigualdades podemos decir que, y es mayor entonces o igual a -4, de nuevo estos dos nuestros equivalentes. A continuación, se nos pide que determinemos cuándo la función está aumentando y disminuyendo. Informalmente, si caminamos en el gráfico de izquierda a derecha, si vamos hacia abajo la función está disminuyendo y si caminamos hacia arriba, la función aumentaría. Otra vez, al caminar de izquierda a derecha. Más formalmente, si x aumenta y disminuye la función disminuye y si x aumenta y aumenta la función está aumentando. Mirando el gráfico de nuestra función aviso como a la izquierda del vértex al vértex, el gráfico estaría disminuyendo y al derecho del vértex la función está aumentando o aumentando. Al dar el intervalo para el cual la función está aumentando o disminuyendo, queremos usar x valores. Tenga en cuenta que el valor x del vértex es -3, así que la función disminuiría en el intervalo del infinito negativo a -3. Y aumenta el intervalo de -3 al infinito. Y no vamos a incluir -3 hexanewtones cualquiera de estos intervalos. Así que la función está aumentando al derecho de -3. Así desde -3 hasta el infinito o si queremos cuando x es mayor que -3. Y disminuye en el intervalo del infinito negativo a -3. De nuevo, ambos intervalos están abiertos en -3 porque -3 no está incluido. Entonces, podríamos decir que esto sería 1 x es menor que -3. Porque la parábola abre el vértex sería el punto bajo en nuestro gráfico, que está aquí con una coordinación x de -3, y cualquier coordinado de -4. Así que esto sería el vértice. Recuerde que el vértex también es el único punto que también se encuentra en el eje de simetría que sería esta línea vertical aquí x igual -3. A continuación, se nos pide que encontremos el valor máximo o mínimo de la función y, debido a que esta parábola se abre, vamos a tener un valor mínimo que ocurriría en este punto bajo, y el valor mínimo es en realidad la coordinada y del vértex. Entonces, el valor mínimo es igual -4. Finalmente, se nos pide que encontremos los interceptos. Los x-interceptos son los puntos donde el gráfico cruza el x-eje. Aviso como esta parábola tiene dos x-interceptos, uno aquí en el punto -50, y uno aquí en el punto -10. Y el intercepto y es donde el gráfico cruza el eje, y que ocurre aquí en el punto 0, 5.
Espero que encontraron esta explicación útil.